fuerte de luz. De Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. La prédica del día de hoy titula El orden para recibir la bendición. Muchas veces en la vida vemos cierto tipo de cosas suceder y nos llaman la atención. Por ejemplo, de pronto había una calle asfaltada y ahora asfaltan la avenida. Y es tan interesante, todo el mundo cree que va a ser una maravilla, hacen la avenida, pero no sé por qué razón, ¿no es cierto?, dejan 10 centímetros entre el uno y el otro y no lo hacen. Y uno se pregunta y dice, oye, ¿por qué? O sea, se pensaba que todo iba a estar a 10 puntos. No, es que le contestan, es que lo que pasa es que mi contrato es solo hasta aquí. Y esos 10 centímetros, no, ese es problema, no sé, del otro, del anterior, de quien sea. Y ese es el concepto por el cual muchas de las cosas se hacen en este país así a medias. Le falta el peso para completarlo. Le falta, ¿no es cierto?, o sea, el criterio final de hacer las cosas como debiera hacerse para que las cosas caminen, ¿no es cierto?, como reloj, como debieran caminar. Pero es lamentable, eso es lo que permanentemente nosotros vamos viendo en la sociedad, cómo las cosas no se hacen como debieran. Es tan diferente, ¿no es cierto?, lo que sucede con nuestro Creador. El sistema solar se mueve con tal orden y tal precisión que en 20 años usted no va a encontrar un segundo de variación. Funciona siempre perfecto. Los hijos de Dios podemos por eso vanagloriarnos de la creación de nuestro Señor. Porque lo que Dios hace, lo hace a la perfección. Y funciona con una precisión admirable. Ahí no hay mono que intervenga en ningún tipo de evolucionismo, porque ningún mono podría ser capaz de hacer eso. Solo un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios hace, lo hace con orden. Por ello es que también existe un orden en la palabra para liberar el poder sobrenatural de la bendición profética. Y muchas veces las personas minimizan las cosas y dicen, le gusta agarrar el tema global, y me parece una muy buena técnica desde el punto de vista gerencial. Mirar todo el horizonte, mirar todo el bosque y no perderse en medio de los árboles. Pero considero que una vez de que uno tiene toda la óptica global, es necesario caminar entre los árboles para conocer realmente cómo es el bosque. Y a esto me refiero con el tema de, muchas veces nosotros perdemos nuestra bendición porque no nos fijamos en todo el detalle que hay en cierto tipo de cosas. Si usted mira el trabajo de un orfebre, si usted mira el trabajo de una joya en particular, y usted empieza a mirar el detalle que ésta tiene, usted se queda admirado de la habilidad del orfebre, de aquella persona que trabajó con ello. Y definitivamente eso es lo que le da un valor agregado. Porque cuando alguien talla un diamante, hay formas de tallarlo. Y hay unas, ¿no es cierto?, que le sacan el jugo al diamante y hay otras que lo echan a perder el diamante. Entonces debemos de entender que hay aspectos en el caminar que necesitan y precisan el detalle respectivo para que la cosa funcione como Dios quiere que funcione. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Así que para recibir o para entregar la bendición profética también Dios ha establecido un orden en su palabra. Nosotros lo podemos deducir estudiando la misma. En Números 6:27 nos confirma esto cuando dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. De manera que cuando dice y pondrán, se refiere a las autoridades espirituales sobre esas vidas. Y la instrucción exacta dada por Dios es en el orden en que debe ser pronunciada esta bendición para liberar precisamente el poder de la misma. Muchas personas objetan cierto tipo de cosas, muchas personas entran por la forma y nunca por el fondo. Hay que mirar, ¿no es cierto?, cierto tipo de elementos que tienen que ver con ello. Dios es Dios de detalles, Dios es Dios de particularidades y hay que entender esa otra faceta de parte de Dios. Así que existen algunos elementos importantes para liberar y para recibir la bendición profética.
Y así están expuestos en la palabra, de manera tal que hoy vamos a hablar de ello. La bendición profética debe ser impartida por una persona en autoridad espiritual. Tiene que estar muy claramente entendido que tú eres autoridad sobre tus hijos. La autoridad sobre los hijos de uno es el padre y la madre. El tío no tiene nada que ver con tus hijos. Eso tiene que estar muy claro. Ellos no son autoridad, ni los abuelos son autoridad sobre los hijos. Tiene que estar muy claramente delimitado dónde está el campo de la autoridad. Y así como tú tienes esa autoridad, tienes una responsabilidad. La responsabilidad de bendecir a tus hijos no es de tus abuelos, no es de tus padres. La responsabilidad de bendecir a tus hijos es tuya, como padre y como madre. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Bien, entonces nosotros tenemos que entender bien claro de dónde proviene la bendición. ¿Quién es fuente de bendición? Pedro, Juan, María, Consuelo, el pastor, el apóstol. ¿Quién es la fuente de la bendición? La bendición es potestad de Dios. El dueño de la bendición es Dios, simple y llanamente Él y nadie más que Él. Amén. Tú puedes tener la buena voluntad, pero el que realmente bendice es Dios. El de la bendición, el dueño de la bendición es Dios. De Él nació, es su idea, es suya. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive entonces. Pero debemos tener claro entonces que la bendición le pertenece a Dios. Y Dios lo que hizo es instruir que su autoridad espiritual delegada sea el conducto a través del cual la bendición profética iba a fluir. O sea, es Dios el que introdujo, es el Dios el que dijo a Moisés, dile a Aarón que haga esto. Y eso lo encontramos en Números 6:23. Le dice a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. ¿Quién le está diciendo? El dueño de la bendición. Le está diciendo, ok, voy a operar de esta manera. Voy a ir a través de Aarón, el sumo sacerdote, y a través del sacerdocio que instituido que son sus hijos. ¿Hay alguien que diga amén? Está muy claro que es Dios instruyendo cómo ha de llevarse esta bendición al pueblo de Israel. Cómo ha de ser esta puesta sobre el pueblo y quién ha de ponerla. No es que se le ocurrió a Juan Pérez hacerlo de esta manera. No, mi hermano, porque eso no sirve para nada. En Hebreos 7:14 dice así la palabra, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. Este pasaje de la palabra nos está diciendo de que el sacerdote para siempre, el sumo sacerdote es Jesús. Él vino a ser nuestro sumo sacerdote, a pesar de no venir de la tribu de Leví. Y que su sacerdocio es un sacerdocio para siempre, nos dice esta porción de la palabra. Por eso hay que entender que el sacerdocio en el tiempo del Antiguo Testamento era una cuestión de nacimiento. Se nacía y por eso es de que las familias servían en la casa de Dios, porque Dios así lo había establecido. Dios había establecido que la tribu de Leví era una tribu de sacerdotes y los que nacían bajo esa tribu tenían que servir en la casa de Dios. Ellos eran el pueblo de sacerdotes, los que presentaban las ofrendas, los que presentaban el servicio al Señor. Por eso ellos no tenían heredad, tenían un trato diferente. Y entonces así estaba establecido. El sacerdocio se lo recibía por nacimiento. Amén. Pero cuando viene Jesús en la cruz del Calvario, tan importante el evento de la cruz, así como la resurrección, obtiene ese sacerdocio, es traspasado a él. Y hoy en día, el sumo sacerdote de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de toda la iglesia. Alguien que diga amén. No está en Roma, no está en Japón, no está en Italia, no está en Estados Unidos. Él está allí, a la diestra del Padre. Alábele el que vive. Así que el Salmo 110:4,
vuelvo a señalar, Antiguo Testamento, dice así: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces queda muy claro que hoy en día el sumo sacerdote es Jesús. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora bien, hagamos un acápite aparte. El apóstol Pedro dice que cuando una persona se convierte a Cristo y nace de nuevo, esa persona se convierte en una piedra viva de la casa espiritual llamada iglesia. Eso está en 1 de Pedro 2:5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Wow! Este pasaje es muy interesante porque el apóstol Pablo nos está reconociendo a los creyentes como un sacerdocio santo. Eso quiere decir un sacerdocio separado para Dios. ¿Quiénes? A todos los nacidos de nuevo. ¿Hay alguien en este lugar que sea nacido de nuevo? Todas esas personas están habilitadas como sacerdocio santo, dice Pedro, capaces de presentar sacrificios espirituales a Dios. ¿Qué clase de sacrificios? O sea, tú vas a ir a tu casa y vas a matar una oveja y la vas a poner y la vas a hacer chicharrón. No, vas a presentar sacrificios como el sacrificio que acabas de presentar hace un momento, sacrificio de alabanza y adoración. Amén. Pero cada uno de nosotros es un sacerdote. Eso es lo que nos dice Pedro en esta epístola. Un sacerdote, sacerdote santo, sacerdote separado para Dios. Y poco más adelante, en el versículo 9, Pedro va a decir que somos real sacerdocio, no cualquier sacerdocio, sino un sacerdocio que sirve delante de la presencia de un rey. Por eso es que es real. Así que cuando tú te presentas delante de Dios, tu alabanza la presentas delante de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Por eso nosotros no tenemos a nadie en Roma, ni tenemos ningún tipo de ese tipo de esquema. Nuestra cabeza es el Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote de toda la iglesia. Alábele al que vive. Así que Pedro dice más adelante que somos real sacerdocio. Eso quiere decir un sacerdocio que ministra a la realeza. ¿A cuál realeza? Lo ministra al pastor X, al pastor Y, al apóstol X, al apóstol... No, mi hermano. Ministra al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú traes tu alabanza, es a Él a quien se la diriges. Alábele al que vive. Por lo tanto, quienes hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y hemos nacido de nuevo, tanto hombres así como mujeres, y para que no se duelan, tanto mujeres así como hombres, tenemos la autoridad espiritual para liberar bendición de Dios sobre nuestros hijos, así como para recibir bendición espiritual o de una autoridad espiritual. Entonces tu padre, tu madre, tienes, ¿qué cosa? Tienes toda la potestad que te ha dado el ser hijo de Dios para bendecir y ministrar a tus hijos. ¿Por qué? Porque la autoridad en el hogar es el padre y la madre. Alábele al que vive. Pero mi hermano, mi hermana, tú no tienes nada que ver con tus sobrinos, con los hijos de tu hermano, ni con los hijos de tu hermana. No tienes nada que ver con tu padre y tu madre. Ese es otro boleto. Tu autoridad está limitada a los que son tus hijos y que viven bajo tu cobertura, que viven bajo tu techo. Porque si se emanciparon, ese ya es otro boleto. Amén, amén. Al pan, pan, y al vino, vino. Eso es algo muy importante de tenerlo presente. Por eso no es de que tú vas a ir, ¿no es cierto?, a agarrar y a ministrar y a corregir la vida de tus sobrinos. Podrás aconsejarles, podrás hablar con tu hermano o tu hermana, pero tú meterte directamente.
te estás pasando la raya. No te corresponde. Tu autoridad está simplemente sobre los hijos que están bajo tu techo, bajo tu cuidado, bajo tu... ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Es como que tú, padre y tu madre, ustedes son la autoridad en la casa, pues ustedes dicen, si en esta casa nadie sale después de las 12 de la noche, nadie sale, pues, porque ustedes son la autoridad. Tú eres el que mandas en esa casa. Y si la fiesta empieza a las 12 y no quieres dejarle ir, no lo dejas y se acabó. Otro boleto es, ¿no es cierto?, si él vive aparte o ella vive aparte. La ley desde aquí les permite a los 18 años, ¿no es cierto?, pararse de cabeza si quieren. Hay padres que se meten en la vida de sus hijos aunque ellos tengan 40. Híjole. Para darles a los dos lados. La bendición tiene que ser dada mientras está parado de pie. Usted puede argumentar todo lo que quiera, pues si no, esto, lo que le estoy dando lo que dice la Biblia. Usted si quiere lo toma, si quiere lo deja. Tan simple como ello. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en la palabra, estar de pie es una señal de reverencia y respeto. Cuando el rey Salomón dedicó el templo, el que él había construido, dedicó el templo al Señor, dice en 2 de Crónicas 6:3, dice así: y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Toda la congregación estaba ¿cómo? De pie, no estaban sentados, no estaban echados, no estaban arrodillados. Cuando Moisés se acercó delante de la zarza ardiente en el desierto, en Hechos 7:33, nos dice la palabra, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. ¿Por qué Dios tendría que preocuparse de que se quite el zapato y le diga, quítate los zapatos porque esto es tierra santa? Pues qué absurdo, o sea, no lo va a bendecir, no le va a hablar igual Dios, no le estaba hablando igual Dios. Pero si Dios dice, hazlo así, ¿tú qué haces? Lo hago así. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. En mi lógica puedo decir lo que quiera. En mi lógica yo puedo entrar y hacer el análisis que yo quiera. Pero si Dios dice hazlo así, yo lo hago así. Esa es la diferencia entre el mundo y el que no es del mundo. Y esa es la diferencia entre un caminar, ¿no es cierto?, de bendición y un caminar que no lo es. Así que, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás es tierra santa. Cuando hemos ido al ejército, a ver cuántos han prestado su servicio militar aquí. 4 creo. Hay más aquí que han prestado servicio militar. Ándele. Cuando uno está en el ejército y en una habitación, estando en una habitación, entra un oficial de rango mayor, ahí los que están en la habitación le dicen, hola coronel, ¿qué tal? ¿Sí? Si hacen eso, los espera mínimamente un chancho si no es el calabozo. Ustedes conocen el chancho, ¿no ve? O sea, o un trípode, si no. ¿No ve? O una chocolateada. Le toca algo de eso. ¿Por qué? Porque no ha mostrado el debido respeto. Cuando un oficial de rango mayor en el ejército entra a una determinada habitación y hay personas de rango menor, ahí todo el que está se para, se cuadra y lo saluda. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. ¿Por qué lo hace? No bastará con que le salude y le diga, hola general, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque no está mostrando el debido respeto. Óigame, ¿no es cierto? Cuando una autoridad es así, así es el tema. Necesitamos mostrar el debido respeto. Personalmente he tenido la oportunidad de compartir con dignatarios de Estado y en particular con presidentes de otras naciones en distintos tipos de eventos. Y cuando alguno de ellos llegaba, cuando llegaba a uno de esos eventos de algún presidente de alguna república, había un alarife que ahí gritaba a viva voz, anunciaba la llegada de ese presidente
en voz alta. Y todos los presentes se ponían de pie en señal de respeto a la investidura de la persona. No porque sea Juan Pérez, sino porque era el presidente del Ecuador. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Por ello, es necesario ponerse de pie para honrar a Dios, porque Él es nuestra máxima autoridad. Ponte de pie para honrar a Dios, ponte de pie para honrar su palabra, porque Dios te está otorgando su bendición a través de su palabra. Entonces, ¿cómo has de recibir la bendición profética? Hecha en tu cama, con tu limonada de helado. No, mi hermano. Hay actitudes para todo. Y la palabra de Dios nos enseña este tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque en el detalle marca la diferencia. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. No olvides que lo que muestras hacia afuera es parte de lo que tienes adentro. Tan simple como eso. ¿Por qué la gente se pasa a los rojos como si nada? ¿Por qué? Porque no respeta la autoridad. A ver, vaya a los Estados Unidos y pase un rojo, 400 verdes y adentro. Y la próxima vez 700. Y a ver si le va a dar ganas de volverse a pasar rojo. Hemos de aprender a respetar la autoridad. Hemos de aprender a entender el concepto de autoridad para poder vivir la bendición. Las naciones que no respetan la autoridad son naciones que están en problemas, porque precisamente están caminando caminos de maldad, caminos que están en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Amén. La autoridad profética para soltar bendición debe hacerlo con las manos en alto. La autoridad, espiritual, para soltar bendición debe hacerlo con las manos en alto. Levítico 9:22 dice: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Así que Aarón, ¿qué es lo que hizo? Dice, Aarón, después alzó Aarón sus manos y luego lo bendijo. Eso nos está diciendo la palabra. Si no hubiera tenido importancia, no bastaba con que diga, Aarón bendijo al pueblo. ¿Por qué la palabra, por qué la Biblia nos dice que él alzó sus manos? Porque algún tipo de importancia ha de tener el que levantemos nuestras manos. Toda la vida van a alegar las personas. Ay, aquí, ¿por qué le hacen levantar las manos? Que a mí no me gusta, que lo que sea, no sé. Pero no, que se trata que estás rendido. No sé. Vaya pues a la Biblia y estúdiela. Y vean, ¿no es cierto?, los elementos que tiene, las características que tiene y el por qué usted debiera levantar sus manos si es que usted se considera sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Pero vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver a Jesús. Una vez ya Jesús resucitado, una vez a punto ya de partir de regreso a la casa del Padre. En Lucas 24:50 dice la palabra así: y Jesús los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Jesús, nuestro sumo sacerdote, alzando sus manos los bendijo. ¿Por qué nos dice? Simple y llanamente Jesús bendijo a sus discípulos. Porque la Biblia hace el énfasis que Jesús alzó sus manos para bendecirlo. Porque alguna importancia debe haber en alzar las manos. ¿Será para tener buen cuerpo? ¿Será para estar fitness? ¿Cómo es, mi hermano? Nos tenemos que preguntar. En el judaísmo, las manos levantadas
son el retrato físico de la bendición. Y si estudiáramos la palma de la mano y los huesos que tiene allí y los relacionamos con la bendición profética, bueno, ese es motivo de otra prédica. Pero la palma de la mano representa la última palabra de la bendición profética. Y esa palabra es la palabra paz. No olvide que sin paz no es posible que la bendición se active. Así que al levantar sus manos el sacerdote lo que está haciendo es invocando la paz de Dios sobre tu vida. No es por un tema de ejercicio, no es por un tema de que me gusta que levanten las manos. Hay un elemento central, porque esa palma representa la paz de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Por eso cuando me voy a saludar no le doy mi pie. Saludos, ya, choque los pies. Saludos, choque las manos. Porque mi palma es ¿qué? Representa mi paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted el que vive. Y va a venir el inteligente, ¿no es cierto? A decir, oh, pero si no hago así, que esto, aquello, ya no lo recibo. Mira, no te puedo decir si sí o si no. Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Si la religión no lo dice, experimentalo tú. Pero si no lo llegaste hasta ahora a experimentar, ni se te abrió el foco, por algo será. ¿Hay alguien que diga amén? Sí, porque son buenos para cuestionar, ¿no es cierto? Toda la forma. Pues son buenos para ponerle traba al tema, en lugar de edificar sobre ello y caminar sobre sus vidas. Y muéstrame, ¿no? Tu caminar tan lleno de bendición. Lo que es tu caminar lleno de juicio, lleno de preguntas, lleno de interrogantes, no respuestas. ¿Solo para qué? Para meter huecos y hacer huecos y no construir. Aquí te estoy mostrando un camino por el cual tu auto puede ir expedito. ¿Cuántos dicen amén? Alábele el que vive. Entonces, debe quedarme claro que la autoridad espiritual, al levantar las manos con las palmas dirigidas a la persona a ser bendecida, está invocando la paz de Dios sobre esa vida. Amén. Esa bendición debe ser dada en el nombre del Señor. Número 6:27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Quiénes pondrán el nombre de los sobre los hijos de Israel? Los sacerdotes. ¿Y quién los bendecirá? El Señor dice, yo los bendeciré. Colosenses 3:17, para que veamos en uno y en otro ámbito. Por si acaso, de cada uno de estos le puedo dar 4 o 6 citas bíblicas para que usted la complemente. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Cuántos dicen amén? Hacedlo todo en el nombre del Señor. Entonces, los sacerdotes del Antiguo Testamento, cuando invocaban el nombre del Señor sobre las vidas de quienes iban a bendecir, literalmente imponían manos sobre las frentes de ellos. Y hay algunas líneas que te dicen, es más, todavía, inclusive hasta escribían el nombre de Yahvé en sus frentes. Por eso le voy a leer Apocalipsis 14:1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Cuando no soy acucioso, cuando no soy detallista, cuando no veo estas cosas, las paso por alto, y creo de que me he quedado con la esencia, pero de pronto, ¿no es cierto? Yo quiero decirle que en un trayecto de años, el desviarse un solo grado te lleva a apartarte lejísimos de lo que debías llegar. Pregúnteselo a los pilotos de aviación. Peor en un mundo que es redondo, donde necesitamos utilizar otro tipo de coordenadas para poder movernos y llegar al punto con precisión. Hemos de entender este tipo de aspectos. La bendición ha de ser dada cara a cara, no puede ser dada por WhatsApp. Quién sabe, puede funcionar por Skype, ¿no?
Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. ¿Por qué la Biblia tiene que decirnos que Dios hablaba con Moisés cara a cara? O sea, no era nomás fácil decir Dios hablaba con Moisés y se acabó. ¿Por qué tiene que decir, no es cierto, que era cara a cara? Y para que sepa, por si acaso, no es el único ejemplo. Porque Jacob también, cuando tiene el tema de la escalera, dice, yo vi a él, vi a Dios cara a cara, vi a Jehová cara a cara, ¿o no? Los que ganaron el premio de saber qué dicen. ¿Correcto o no? Ándele. ¿Cómo es este tipo de tema? Y luego, ¿no es cierto?, dice la palabra, que no puedes ver cara a cara al Señor porque te mueres. Cuando Jesús, luego de resucitar, se presentó delante de sus discípulos y habló con ellos, ¿cómo lo hizo? ¿A través de un velo? ¿Jesús se puso un velo? ¿O le pusieron un velo como cuando Moisés bajó de la presencia del Señor, que estaba resplandeciente, ¿cierto?, para que no caiga? No, mi hermano. No le pusieron ningún velo ni nada por el estilo. Jesús se acercó y les habló cara a cara. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. No llevaba ningún tipo de antifaz ni ningún tipo de careta. ¿Cómo habló con ellos? Cara a cara. Alguien que está listo, alguien que está preparado para recibir la bendición profética, ha de hacerlo con intención. Ahí usted va a entender la actitud de Jacob. Jacob, al entender el valor de la bendición, al apreciar el valor de la bendición, él estaba anhelante de recibirla y su madre lo alentaba a hacerlo. Así que él hizo todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque anhelaba, tenía la intención de recibir esa bendición para él, para los suyos, para su deseo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. No es el chiripazo, no es el chiripazo el que trae esto, no es el chiripazo el que actúa la cuestión, es el anhelo de recibir de parte de Dios, es el anhelo de tener la unción de Dios, es el anhelo de vivir los milagros de Dios, es el anhelo de transformar tu vida, es el anhelo el que hace que se active en ti esa fe que te va a llevar a conquistar todas aquellas cosas y promesas que Dios ha preparado para tu vida. Alábale al que vive. No es Juan Pérez, no es Gómez, no son tus relaciones, no es la comparsa, no es la fraternidad, no es la iglesia, mi hermano, es ¿qué cosa? Es ese anhelo, ese hambre de las cosas de Dios, el que te lleva a beber las aguas profundas de tu Señor y de tu Dios. Amén, amén. ¿Dónde venden pasión? ¿Dónde venden pasión? ¿Dónde están los apasionados? La pasión no se la vende, la pasión se la desarrolla. Cuando uno tiene la ambición de algo, la busca. Cuando uno tiene hambre de las cosas de Dios, uno busca. Amén. Uno quiere saber más, uno quiere percibir más, uno quiere sentir más, uno quiere vivir más. Y el propósito es el segundo elemento importante para poder vivir en bendición. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Así que alguien que está listo para recibir la bendición lo hace con intención. Y por eso permanece de pie delante de su autoridad delegada. Y cara a cara con él. La palabra profética soltada hace unas semanas en este escenario no fue dicha detrás de bambalinas. Fue dicha en público, con micrófono, aquí delante de las cámaras, delante de la gente. ¿Por qué? Porque así es cuando Dios habla. Alábele, alábele. Y al final de cada palabra usted escuchó a su anciana pastora Rosa María Rosemary y a su pastor Rafael acercarse a cada persona y orar por ellos sellando esa palabra. ¿Por qué?
Porque tiene que ser impartida por la autoridad espiritual que hay sobre esa vida. Caso contrario, ahí quedó. Amén. Entonces hay un algo por el que se hacen las cosas. No es porque es una moda, no es porque no es cierto, es una moda. No, porque hay un elemento detrás de ello para traer y sellar la bendición, para entregarla así como para recibirla. ¿Hay alguien que diga amén? Listo, dale un aplauso al Señor. Cuando llegues al cielo, por ahí te dejan esperando, ¿no ves? Como en el Egipto. Cuando llegues al cielo, entonces te van a decir, espere nomás, no, tome colita, por favor, cola. ¿Te cree? Yo creo que el cielo es eficiente, ¿no ves? Yo creo que vas a llegar allí y ahí te va a estar esperando ¿quién? El sumo sacerdote. Ahí va a estar Jesús, esperándote. ¿Para qué? Para darte su bendición. ¿Y cómo te la va a dar? En un papelito. Te va a entregar un papel escrito y decir, aquí está mi bendición para que no se te olvide, toma. Aquí está tu ticket para mi entrevista tal día. No, mi hermano. Ahí Él nos dará su bendición cara a cara. Y nos dirá cosas así como estas: bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. ¿O no dice así la palabra de Dios que eso es lo que hará? Así señala. Lea pues Mateo, capítulo 25, si mal no me acuerdo. Bien hecho, siervo fiel. Venga, pásale. Gócese ahora. Gócese de su Dios. Entre en el gozo del Señor. No va a ser dada de otra manera, va a ser dada cara a cara. ¿Estamos de acuerdo? La bendición profética tiene que ser dada en voz alta, con una voz de autoridad, con una voz que se escuche, no en susurros. Deuteronomio 27:14 dice: y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Cuando vayas a bendecir, bendice en alta voz. Cuando tú hables cualquier cosa que tenga que ver con la palabra de Dios, sea audaz como un león y habla en voz alta. Amén. Que te escuchen. Jesús dijo esto que recoge Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Aquí lo que está haciendo Jesús es marcar una diferencia penetrante, una diferencia muy marcada. Aquel que las oye y aquel que las hace. Así que esto es lo que le he estado diciendo todo este tiempo. ¿De qué me sirve tener a mí todo el conocimiento del mundo si no lo voy a aplicar? ¿De qué me sirve tener una campana si no la voy a tocar? ¿De qué me sirve tener una canción si no la voy a cantar? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve conocer la palabra de Dios? ¿Dónde está? Versículo por versículo, leerla y nunca aplicarla en mi vida. ¿De qué me sirve tener apuntes y apuntes, libros de prédicas y prédicas y prédicas y prédicas, si nunca voy a vivir lo que me han enseñado? La palabra de Dios no es para que tú te quedes quieto. La palabra de Dios es para que tú entre a tu vida, te transforme y tú empieces a hacer aquello que te manda la palabra de Dios para ser un verdadero hijo de Dios. Para convertirte en un campeón, un hombre de transformación, un hombre de bendición, una mujer de bendición. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. El mundo está lleno de criticones, de gente que cree que sabe y sabe y sabe y no sabe nada porque su vida nos muestra una cosa completamente diferente. Bola de fracasados que nos quieren enseñar, ¿no es cierto?, cómo vivir, cómo dirigir empresas, cómo hacer las cosas. Primero muéstrame lo tuyo y luego hablas.
La palabra es muy clara en este sentido. Por eso, cristianos, eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros empezamos a vivir la transformación que señala el Evangelio, entonces podremos caminar en las calles sin necesidad de ponernos una etiqueta y decir, soy cristiano, soy cristiano. Sino la gente diría, como estos quiero ser, el matrimonio que estos tienen, así quiero tener, así quiero vivir, así tengo lo que ellos tienen, lo que ellos conquistan. ¿Por qué? Porque ellos caminan con un Dios vivo. Todo lo otro suena hueco. Todo lo otro suena a publicidad, a marketing. Todo lo otro, mi hermano. ¿De qué sirve? A mí me dicen, esta compañía cambió, mejoró esto, lo otro. Sí, la manera de tratarte. Ahora te dicen don Rafael. Pero sus procedimientos siguen siendo la misma vaina de hace años. Siguen siendo la misma soncera de siempre. ¿Sabe qué? Me siento más decepcionado. Estaba mejor nomás, así como estaba. No hubieran gastado plata en pintar paredes. Cristiano, entiende. Permite que la palabra te transforme. Vive la palabra de Dios. Presta atención a lo que tienes que aprender. Mastica esa palabra y haz que esa palabra se vuelva tu alimento y te transforme. Por eso Jesús marcó una enorme diferencia. Una cosa es el oír y otra cosa es el hacer. Son dos cosas diferentes. Obviamente que para hacer primero hay que oír. Es hermoso conocer acerca de la bendición profética. Precioso. Pero dígame una cosa. ¿Qué es mejor? ¿Oír acerca de ella o impartirla a nuestros hijos? Impartirla a nuestros nietos. Ver que funciona en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Qué es lo mejor? Y aún mejor todavía es recibir a nuestras autoridades espirituales. Padres. Y cuando digo padres me refiero a papás y mamás. Ustedes pueden bendecir a sus hijos cualquier hora del día. Pero no dejen de hacerlo, si es posible a diario. Si el impedimento de sus horarios, de su ritmo de vida, esto, lo otro, háganlo el domingo, que es el día que los separamos para el Señor. Pero que no se le olvide hacerlo. Bendiga a sus hijos. Es tu tarea. Bendice el futuro de sus hijos, bendice la vida, bendice su caminar, bendice su salud. Habla sobre ellos palabras de bendición. ¿De dónde me saco? De leer la palabra de Dios. Hay gente que dice, mi hijo, sí, mi hijo, se acuerda de tu hijo, ¿no es cierto? Y cuando tu hijo necesitaba que se pague el colegio, ¿dónde estabas? Muchas de las lacras que tenemos en nuestra sociedad se deben precisamente a la inmadurez de los que se dicen adultos. El ejemplo que ustedes dieron a sus hijos es el ejemplo que hoy día están cosechando los frutos. Padre, madre, tienes que bendecir a tus hijos cualquier hora del día, a diario. Y cuando a ellos les toque ser padres, te aseguro que ellos lo van a hacer con sus hijos también. Ya te dije, si tienes inconveniente por el tiempo, mínimamente, bendícelos el domingo. Recibir la bendición requiere una decisión consciente y requiere una acción de tu parte. ¿Por qué? Porque no es cuestión de que yo solo la recibo. Cuando yo recibo la bendición de parte de Dios, cuando yo recibo la palabra profética de parte de Dios, ahora la responsabilidad ya no está en la autoridad espiritual, ahora la responsabilidad está en mí de empezar a vivir lo que Dios ha hablado para mi vida. Amén. Amén, amén. Entonces tiene que haber una disposición tuya para recibir. Tiene que haber una disposición en tu hijo para recibir lo que le estás hablando. Entonces obviamente tienes que tener una vida, un caminar que haga que tu hijo te respete, que haga que tu hijo te admire. Porque si no dirán, ¿no es cierto? ¿Y este borrachín que me vino a decir nada? Me va a bendecir. Si este anda pegando a mi madre o anda insultando a mi madre.
Haga que las cosas cuadren. ¿Cuántos dicen amén? Porque queremos solo la bendición, pero no queremos corregir nuestro comportamiento. Empieza por casa, la caridad empieza en casa. Hay alguien que diga amén, amén, amén. Alábele al que vive. La bendición profética no se va a manifestar por sí misma en tu vida. Nunca. Nunca. No es un servomecanismo que se activa automáticamente. Hasta que tú en fe la recibas con gozo y con alegría. Hasta que tú te pongas y adoptes una actitud positiva respecto de lo que Dios ha hablado para tu vida. Hay gente a la que Dios le ha dicho, ¿no es cierto? Tú vas a ser levantado para ir a hacer esto en los caminos de Dios, no. Yo no quiero eso. Yo quiero dedicarme a viajar. Yo quiero conocer Europa. Dios en su amor te permite. Viajas a Europa, viajas aquí, viajas allá. Y llegados unos años dicen, ¿no es cierto? ¿Y ahora por qué me siento así? ¿Por qué no me siento nada en ningún lugar? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un día agarraste y le diste la espalda a lo que Dios habló para ti. ¿Se da cuenta cuánta gente desecha, no es cierto? Yo conozco líderes sobre los cuales se ha dado una palabra poderosa, por ministros poderosos, connotados, esto, lo otro, y que en un momento determinado dicen, no, ¿qué me importa? Me voy de aquí. Y se van a caminar en otros ríos, a caminar en otros prados. ¿No que Dios habló esto para ti? ¿En qué tuviste eso? Es que no me importa, es que no tengo respeto. A esta nación necesita aprender mucho acerca de lo que es el respeto a la autoridad, de lo que es el respeto a los padres, de lo que es el respeto a las autoridades nacionales, a las departamentales. Aquel que viste el uniforme, necesitamos aprender respeto respecto de los pastores, respecto de los ministros del Evangelio. Y eso no quiere decir de que le anden diciendo pastor y le haga genuflexión. No, tiene que haber una actitud de amor en el corazón. Hay alguien que diga amén, alábele usted al que vive. Alábele, alábele. No olviden, mi hermano, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Tú puedes tener, ¿no es cierto?, aquí, tener todo el conocimiento de la palabra, ser un erudito, repetir la palabra como tal, repetirla al dedillo. Si tú no la vives, ¿qué obras vas a mostrar? ¿Cuántas veces en mi misma profesión algún día? Hace muchos años ahí tuve un colega que andaba haciendo de detractor de mi trabajo. Hasta que un día le dije, bueno, que me muestre algún sistema que ese señor haya hecho y que funcione. Porque yo tengo en tal empresa, en tal otro, en tal otro, en tal otro, y le puedo mostrar este, que me muestre cuál tiene él trabajando. Ninguno. Entonces, ¿de qué habla? Calle la boca y respete a los que hacemos el trabajo. Punto. Hay alguien que diga amén. Por eso, por su fruto conoceréis y vas a aquilatar a la gente, no por lo bla, 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 bla. Así que, mi hermano, tengámoslos bien claro. Dios es Dios de orden. Dios es un Dios de... Ándele. Dile a tu vecino, Dios es Dios de orden. No te metas con los hijos de tu hermano. Claro, se meten a corregir a los hijos ajenos. ¿Quién te dio autoridad? Otro boleto. Si te dice, por favor, hazlo, hablarle. Ese es otro boleto. Pero tú de cantor. ¿Ven? Es que soy su tío. No lo olvide. Entonces una bendición ha de ser impartida por una autoridad espiritual. En la familia, el padre. En la iglesia, el pastor. Diré mejor el ministro del evangelio que corresponde. Debe ser dada mejor si es de pie, en señal de respeto y reverencia. Y cuando la autoridad la suelte, debe hacerlo con las manos levantadas, porque está invocando ¿qué cosa? La paz de Dios sobre el que va a recibirla. Y debe ser dada en el nombre del Señor.
porque todo lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Y va a ser dada de cara a cara. Amén. No la voy a dar a tus espaldas. Vamos a aprender a hablar las cosas de frente. La bendición como la maldición. Cara a cara. Y debe ser dada en voz alta. Así que los que tienen voz delgada podemos pasar un curso. A ver, respire profundo. Que se escuche lo que está hablando de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase usted de pie, por favor. Ayudas a alcanzar la plenitud que tú, Señor amado, preparaste para cada uno de tus hijas y de tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hablo por ellos, sobre ellos palabra de bendición. Hablo sobre ellos palabra de restauración. Hablo sobre ellos palabra que bendice, que alienta, que sana. Hablo palabra que sana los cuerpos, que sana el alma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, que donde quiera que vayan, Padre amado Señor, sean factor, Padre amado Señor, determinante de cambio. Que la presencia de tu Espíritu en el lugar donde ellos entren, Padre amado Señor, toque las vidas, Padre amado Señor. Ministre, Padre Santo Señor, sana nuestra tierra, Dios Todopoderoso, porque tú eres un Dios de sanidad. Tu palabra dice que si mi pueblo se humillare delante de mí y me buscaren con todo su corazón, Señor, tú cambiarías nuestra tierra. Señor amado, estos cuerpos de arcilla, Padre, necesitan una transformación poderosa, Señor. Precioso Espíritu Santo, guía los pasos de cada uno de nosotros, Señor. Seamos guiados por tu Espíritu, Padre amado, Señor. Donde quiera que vayamos, Altísimo Dios, sé tú nuestro guía, sé tú nuestro guardador. Tú eres nuestro protector, nuestro proveedor y nuestro amamantador. Poderoso Dios, en el nombre de Jesús levantamos tu estandarte. Hablamos palabra de bendición sobre nuestros hogares. Hablamos palabra de protección sobre nuestra economía. Hablamos palabra de bendición, Padre amado, sobre nuestra iglesia. Te pedimos, Altísimo Señor, manda de tus ángeles y arma un vallado poderoso de protección alrededor de cada vida, de la iglesia, de las propiedades, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y amado Señor, como tus sacerdotes nos presentamos y hablamos palabra de bendición sobre Santa Cruz de la Sierra. Bendice esta tierra, Señor. Bendice, Padre amado, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, corra tu palabra en esta ciudad, Señor. Desde el norte hasta el sur, del este al oeste, Señor amado. Bendice, prospera los campos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hablamos palabra de bendición sobre el ganado. Hablamos palabra de bendición, Padre amado, Señor, sobre las fábricas, sobre los emprendimientos, en el nombre de Jesús. Hablamos palabra de bendición sobre Bolivia. Bendice esta nación, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Derrama de tu paz y hágase en ella tu voluntad, poderoso Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Nadie más dependeré,
solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Eres Dios, eres Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad eres Levante sus manitos ahí donde están. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, poderoso Dios. Eres Dios de lo grande y de lo pequeño. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu y gracias por Jesús. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Tenemos un corazón agradecido, Señor. Este día, Altísimo Dios, hablamos palabra de bendición, hablamos palabra de restauración, hablamos palabra de sanidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hablamos palabra de prosperidad. En el nombre de Jesús. El que no tenga trabajo, Señor, que lo encuentre esta semana, Señor. Los negocios que tú quieras bendecir a tu pueblo, ábrele las puertas de bendición. Haya paz en los hogares, Señor. Paz en las vidas. Provisión, restauración. En el nombre de Jesús. Amén.